Entonces tenemos que recordar que el abdomen es una cavidad contenida por una pared muscular importante que está contenida, vean ustedes, que tiene como límite superior dentro del tronco lo que sería, vean ustedes, la cara inferior del músculo diafragma que está separando estas dos cavidades del tronco que son la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que contiene algunos orificios para el paso de elementos anatómicos entre lo que sería el tórax y el abdomen y que esta cavidad se encuentra, vean ustedes, conectada sensiblemente con otra cavidad que es la cavidad pélvica que está cerrada inferiormente por unos músculos que forman lo que nosotros denominamos el diafragma pélvico y que por ende, como están conectadas ambas cavidades, nosotros hablamos una cavidad conjunta que nosotros conocemos como la cavidad abdominopélvica en realidad, ¿ok? Entonces, vean ustedes, todo lo que se encuentra por encima de la pelvis es considerado abdomen, todo lo que se encuentra por dentro de la pelvis es considerado justamente o conformante de la pelvis o la cavidad pélvica, ¿ok? Vamos a ver de que otra vez la pelvis se divide en una pelvis superior y una pelvis inferior, una pelvis verdadera y la pelvis propiamente dicha por básicamente lo que nosotros vemos que este estrecho que es el estrecho, el estrecho pélvico que nosotros vamos a hablar luego, ¿ok? Esto sería, este plano superior sería la abertura pélvica superior, básicamente. Hoy vamos a hablar de, básicamente, vamos a comenzar hablando del abdomen. Y como es una cavidad, básicamente, nosotros sabemos que sus paredes, especialmente las paredes de la región anterolateral, nosotros vemos de que están formados por músculos, y estructuras tendinosas. Entonces, si nosotros pudiésemos observar la pared anterolateral del abdomen, nos llama la atención que inmediatamente por debajo de la piel podemos observar un panículo adiposo importante que es el tejido celular subcutáneo, que tiene un grosor variable de acuerdo al grado de nutrición de las personas, tienen un grosor variable de acuerdo al grado de nutrición de las personas y cuya consistencia varía por encima y por debajo de esto que es básicamente la cicatriz umbilical. Ya que nosotros podemos observar que la consistencia del panículo adiposo por encima de la cicatriz umbilical en general es similar a otras porciones del cuerpo, pero por debajo de la cicatriz umbilical podemos observar de que es clásico ver de que el panículo adiposo es como que tiene dos capas, una capa mucho más profunda, mucho más fibrosa, formada por fibras elásticas y conectivas, que se denomina lo que nosotros conocemos como la fascia de Scarpa, y una mucho más superficial y mucho más celular que varía básicamente en su tamaño, que es la que varía básicamente su tamaño, la cual nosotros le denominamos la fascia de Camper, ¿ok? Inmediatamente por debajo de la fascia de Scarpa, nosotros podemos ya observar, como podemos observar acá, que la pared anterolateral del abdomen está siendo formada por una musculatura importante, ¿ok? Dispuestas en general de acuerdo a donde nosotros estemos observando, generalmente en las regiones más laterales, dispuestas por tres capas de músculos, ¿ok? Una capa más superficial, una capa media y una capa profunda que vamos a estudiar enseguida, ¿ok?
¿ok? Que profundamente, vean ustedes, profundamente está conectada o está tapizada por dentro, esta capa muscular más profunda, por una membrana celulofibrosa que forma una capa a la cual nosotros le vamos a denominar fascia transversalis. Fascia transversalis que se encuentra por fuera o lateralmente a la última capa que nosotros vamos a poder observar y que es la más interna cuando vamos de la superficialidad del abdomen a la profundidad, que es la que está, que es la capa serosa que está tapizando básicamente la cavidad abdominal. Esta capa serosa brillante que ustedes pueden ver en esta imagen donde estamos viendo la cara posterior de la pared abdominal anterolateral, esta es esta membrana fibrosa, brillante que nosotros vemos que tapiza la cavidad interna del abdomen, es lo que nosotros denominamos el peritoneo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros denominamos como peritoneo parietal. Esto es el peritoneo parietal y por fuera del peritoneo, esto que nosotros estamos viendo que está tapizando por delante la pared abdominal anterolateral, esta es la fascia transversal. Entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal se puede encontrar, según el grado de nutrición, una capa celular adiposa que varía de acuerdo a donde nosotros le estemos observando y varía de acuerdo al grado de nutrición del paciente, que es básicamente denominada fascia o tejido extraperitoneal. Entonces, vean ustedes, cuando nosotros, por ejemplo, operamos una apendicitis aguda, que es un órgano que se encuentra a este nivel, para llegar a la cavidad donde se encuentra el apéndice inflamado, que es la cavidad abdominal, entonces tenemos que pasar en todas estas capas. Primero la piel, después el tejido celular subcutáneo, que es una capa que varía en espesor. Obviamente las personas que son un poco más gorditas como yo, tienen un grosor mucho más grande y cuesta trabajar con ese tipo de personas. Vean ustedes que los cirujanos se agarran de la cabeza cuando los pacientes son medio gorditos, porque saben que van a tener que trabajar sobre este tejido subcutáneo para llegar a la pared abdominal anterolateral. Básicamente se encuentran con una capa muscular que pueden identificar por la dirección principalmente de las fibras. Se encuentran con otra capa muscular que pueden identificar por la dirección de la fibra. Una tercera y última y más profunda capa muscular que pueden identificar también por la dirección de las fibras. Se encuentran finalmente con una membrana celulofibrosa que es la fascia transversal, y a la cual, abriendo la fascia transversal, encontramos finalmente una última capa que hay que abrir, que es básicamente la cavidad peritoneal. Y al abrir la cavidad, la membrana peritoneal parietal, uno llega finalmente a la cavidad. Entonces, vean ustedes, todo ese trabajo lo hacen los cirujanos de manera normal. Entonces, recordemos, por favor, esto, lo de fascia de Camper y la fascia de Scarpa que nosotros podemos observar a nivel del panículo adiposo. ¿Ok? Entonces, formando la parte funcionante de la pared abdominal anterolateral, nosotros le tenemos a una capa muscular importante que forma la pared anterolateral del abdomen y que tiene una funcionalidad importante y que está formada básicamente por 5 músculos, de los cuales algunos denominamos músculos rectos
y otros los denominamos músculos anchos. A los rectos los denominamos así porque son músculos alargados y acintados que van de arriba hacia abajo. Entre ellos le tenemos a los dos músculos que son el recto del abdomen y a este músculo denominado piramidal, que es un músculo inconstante, pero que le vamos a describir hoy, el cual ustedes pueden ver, estos serían los músculos rectos. Este es el recto del abdomen. Y este pequeño musculito que nosotros vemos acá es el músculo piramidal. Y fíjense como los otros músculos que nosotros vemos acá son unos músculos mucho más anchos, son anchos y delgados, son anchos, delgados y aplanados, y se encuentran principalmente en la región lateral, la porción más lateral de la región anterior del abdomen. Estos son los denominados músculos denominados anchos, del cuales contamos como músculos anchos al transverso del abdomen, al músculo oblicuo interno, al músculo oblicuo externo, desde la profundidad hacia la superficialidad. Es decir, el más profundo de todos es este músculo denominado transverso del abdomen, que se encuentra por dentro de este denominado oblicuo interno, que se encuentra a su vez por dentro de este, que es el más superficial de los músculos anchos, que es el músculo oblicuo externo. Entonces, en esta imagen, vean ustedes, estos serían los rectos. Este sería el recto abdominal, entonces el recto del abdomen, y acá en la porción más inferior y anterior del recto del abdomen le vamos a encontrar al piramidal. Vean ustedes que estos serían los músculos anchos. Vean, este sería el transverso. Este sería, por más de que acá está mal expresado, esto sería el transverso del abdomen, el más profundo de todos los músculos anchos. Vean cómo las fibras del músculo transverso son transversales, van de adelante hacia atrás, siguiendo el horizonte. Entonces, esto es muy importante porque el cirujano, al observar este patrón de fibras, sabe que está ligando con el músculo transverso del abdomen. Poco por superficialmente a él, le tenemos a este músculo que es el oblicuo interno, cuyas fibras, vean ustedes, se dirigen de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. De atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y vamos a ver al oblicuo externo, que es este, que es el más superficial de todos esos músculos denominados músculos anchos, que tiene una disposición de fibra totalmente diferente al oblicuo interno, que se encuentra inmediatamente más profundo que el oblicuo externo. El oblicuo externo, vean ustedes, tiene un patrón de fibras que se dirigen de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, estas diferencias pueden observarse a nivel quirúrgico, y vamos a ver que le permiten la orientación a el cirujano en qué plano de estos tres planos se encuentra. Entonces, este sería el plano del oblicuo externo, el plano del oblicuo interno, y este sería el plano del transverso. Entonces, el cirujano, al llegar a la pared abdominal anterolateral y observar esto, voy a cerrar la lista. Gracias. Sí, el primer plano que va a encontrar va a ser un plano en donde las fibras musculares, vean ustedes, se van a dirigir oblicuamente hacia abajo, hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro. Entonces, este es el primer plano, este es el plano del oblicuo externo. El plano del oblicuo interno es fácilmente observable, ya que las fibras musculares tienen un cambio de dirección, se dirigen hacia arriba y hacia adentro, y la fibra, este músculo que es el músculo transverso del abdomen, forman parte del último plano, el plano más profundo, ya que por dentro del músculo transverso del abdomen nosotros vemos una fascia que le envuelve por dentro a la pared abdominal anterolateral,
que tapiza por dentro la pared abdominal anterolateral. Esta es la denominada fascia transversalis, y por dentro de la fascia transversalis, tapizando toda la cavidad abdominal, le tenemos a esta serosa que nosotros denominamos el peritoneo. Esta es la serosa que entonces le envuelve internamente y totalmente a la cavidad abdominal. Muy bien, entonces hablemos de cada uno de estos músculos. Vamos a atender algunas cosas importantes cuando hablamos de cada uno de estos. Muy bien, entonces, este músculo largo, acintado, largo, acintado, aplanado, pero grueso en espesor, que va desde lo que sería el pubis y la sínfisis pubiana hasta las regiones más inferiores de la pared torácica anterior. A este músculo nosotros le denominamos el músculo recto del abdomen. Vean ustedes que el músculo recto del abdomen, se está originando básicamente por un tendón corto de origen, un tendón aplanado en lo que sería, en primer lugar, el borde superior, la parte más anterior del borde superior del pubis, y también sobre la cara anterior del pubis. Parte más anterior del borde superior del pubis, la cara anterior del pubis, en el espacio del pubis que queda entre lo que nosotros vemos que es el tubérculo del pubis, que se encuentra a este nivel, y la sínfisis del pubis. Entonces, mediante un tendón, que es un tendón denominado, que es una parte de ese tendón de origen que es lateral, la parte más anterior del borde superior del pubis y la cara anterior del pubis, ahí se está originando este tendón. Y tiene una porción medial también, ese tendón, que se está insertando sobre lo que sería la cara anterior de la sínfisis del pubis. Vean ustedes que a partir de ese punto se están dando origen a unas fibras musculares que ascienden básicamente a cada lado de la línea media, para llegar a insertarse a nivel de lo que sería la pared anterior del tórax a través de tres pequeñas lengüetas. Una lengüeta lateral, una lengüeta media y una lengüeta medial. Esa lengüeta lateral se inserta a nivel de lo que sería la cara anterior y el borde inferior del séptimo cartílago costal, así como el extremo anterior de lo que sería la séptima costilla. ¿Okay? La séptima costilla. La lengüeta medial se estaría insertando a nivel de lo que sería la cara anterior y el borde inferior del sexto cartílago costal, perdón, esto es quinto cartílago costal, perdón. Esto es quinto cartílago costal, entonces es la lengüeta lateral, perdón, sería a nivel de lo que sería la cara anterior y el borde inferior del quinto cartílago costal y el extremo anterior de la quinta costilla. La lengüeta media, que sería aproximadamente esta, que nosotros vemos se inserta a nivel de la cara anterior y el borde inferior de la sexta costilla, del sexto cartílago costal, y la lengüeta más medial de todas, que se inserta a nivel de la cara anterior y el borde inferior de lo que sería el séptimo cartílago costal, que sería aproximadamente esto, séptimo cartílago costal, un ligamento que se está uniendo acá entre el reborde costal y la apófisis cifoide, que es el ligamento costocifoide, y acá sobre la cara anterior de lo que nosotros ya conocemos es la apófisis cifoide. Entonces vean ustedes una amplia inserción a este nivel está teniendo nuestro musculito. Nosotros podemos observar de que
normalmente este músculo tiene algunas intersecciones tendinosas que pueden ser unas intersecciones tendinosas rectas, algunas son oblicuas, algunas son sinuosas, algunas son incompletas y otras son completas. Normalmente lo que se ve es de que aparecen entre 2 a 5 intersecciones tendinosas, ¿ok? Normalmente lo más normal es ver entre 3 y 4. Entonces, este patrón que ustedes están viendo, vean ustedes, es el patrón normal, en el cual cuando aparecen 3 intersecciones tendinosas, una en general se da a nivel de la cicatriz umbilical en general, la inferior. Cuando aparecen 4, esta intersección tendinosa aparece levemente inferior a la cicatriz umbilical. Nosotros podemos observar y vamos a ver que este músculo, que es el recto anterior, se encuentra básicamente rodeado a cada lado de la línea media, por una vaina que lo envuelve y que está formado por los tendones, las aponeurosis, inserción de estos músculos, que son los músculos anchos, que forman alrededor de ellos, alrededor de ambos músculos rectos anteriores, una vaina que compartimentaliza el lugar donde se encuentran estos músculos, que nosotros podemos ver acá, una de las vainas abiertas, de tal manera poder observar cómo las vainas le envuelven a estos músculos, ¿ok? Y nosotros podemos observar de que no solamente estas vainas le están envolviendo al músculo, sino que en la parte más superior del músculo, vean ustedes, la aponeurosis del músculo pectoral mayor también está formando parte de esta vaina, que nosotros vamos a explicar cómo se forma después, ¿ok? Acá al lado, vean ustedes que ambos músculos, los rectos, se encuentran separados entre ellos, y sus vainas son individuales entre ellos, porque acá a nivel de la línea media hay un rafe tendinoso importante formado por la reunión de ambas láminas que forman las vainas y otros elementos acá a nivel de la línea media, que va entre el pubis y la apófisis sifoide. A esta estructura que nosotros vemos acá, que va a nivel de la línea media entre la apófisis sifoide y el pubis, y que está separando a ambos rectos envueltos con sus vainas a ambos lados de la línea media. Esto es lo que nosotros le denominamos la línea alba, la denominada línea alba, y que vamos a también estudiar en un momento más. Entonces, de esta manera, vean ustedes, sea el origen y la inserción de este músculo tan particular que es el recto del abdomen, y cuya función voy a hablar en común con todos los músculos de la pared abdominal anterolateral, así como su inervación. El siguiente musculito que tenemos que observar es este pequeño músculo que vemos acá, que es un músculo en realidad inconstante. Puede aparecer o no, básicamente. Este es el denominado músculo piramidal, que se origina del borde superior del pubis y de la cara anterior del pubis, un poquito por delante de la parte más inferior de lo que nosotros vemos que es el músculo recto del abdomen. Entonces, de ahí se está originando este pequeño músculo que dirige sus fibras a partir de su origen hacia arriba y hacia adentro, para terminar este musculito básicamente a cada lado de lo que nosotros vemos es
la línea alba. Entonces, acá al lado de la línea media es la línea alba. Entonces, estos dos musculitos se encuentran en esta posición y básicamente en esta posición estos musculitos se encuentran también rodeados por esa vaina que es la vaina de los músculos rectos del abdomen en esa posición, por favor. Entonces, recordar a estos musculitos que forman parte, que si bien son inconstantes, forman parte de los músculos denominados músculos rectos del abdomen. Entonces, el recto del abdomen, el recto también antes denominado recto anterior, el recto anterior del abdomen o recto del abdomen ahora y el músculo piriforme, el músculo piramidal son músculos denominados músculos rectos. Un poquito lateralmente a los músculos rectos y formando las paredes principalmente laterales del abdomen, le tenemos a los músculos planos, de los cuales en el plano más profundo, de todos, le tenemos a este músculo, que es el músculo denominado músculo transverso del abdomen, que es un músculo que tiene múltiples orígenes. Un músculo que tiene múltiples orígenes. Podemos observar de que las fibras más superiores del músculo se están originando en lo que serían acá las caras internas de los arcos costales más inferiores, de los 4 arcos costales más inferiores. ¿Okay? Se están originando a partir de la cara interna de los 4 arcos más inferiores. El resto de sus fibras, como nosotros podemos observar acá, van a originarse un poquito por detrás. Y es de esta manera que nosotros podemos observar de que, vean ustedes, una buena parte de las fibras del músculo se están originando, como podemos observar, a través de un tendón de origen profundo que se inserta a este nivel. Acá le estamos viendo un tendón de origen profundo, que es el tendón de origen del músculo transverso, a nivel de lo que serían las apófisis costiformes, porque las vértebras lumbares no tienen apófisis transversa, tienen apófisis costiformes. Las apófisis costiformes, el vértice de las apófisis costiformes de las 4 primeras vértebras lumbares, a nivel de las apófisis costiformes de las 4 primeras vértebras lumbares, a través de un tendón importante. Vean ustedes, un tendón importante. Y vamos a ver que las fibras más inferiores de este músculo, como podemos observar acá, vean ustedes, se van a originar estas fibras más inferiores en lo que sería la mitad o los 2/3 de esto que nosotros vemos acá. ¿Qué sería esto que nosotros vemos acá? Arcilla. ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo acá? Algo de cresta era, pero no recuerdo bien. Se denominaba la cresta ilíaca o el borde superior del hueso ilíaco, ¿verdad? Entonces, en los 2/3 anteriores de lo que sería el labio interno de la cresta ilíaca y también en el tercio más lateral de esto que nosotros vemos acá, mármol, ¿qué es esto que nosotros estamos viendo acá? Ya estudiamos todo. El ligamento inguinal puede ser. Ligamento inguinal, entonces, en los 2/3 o la mitad anterior del labio interno de la cresta ilíaca y en el tercio externo del ligamento inguinal, ahí se está originando básicamente este músculo. Entonces, un gran origen. Entonces, básicamente en la cara interna, los 4 últimos cartílagos costales, arcos costales, mejor dicho, en las apófisis costiformes, vértices de las apófisis costiformes, las 4 primeras vértebras lumbares a través de un tendón de origen y a nivel de la cresta ilíaca y del ligamento del
ligamento inguinal. Entonces nosotros acá ya podemos observar dos cosas importantes. Podemos observar en primer lugar de que el músculo, la porción media del músculo no es tendinosa, es muscular. Porque nosotros podemos observar que por detrás el músculo es tendinoso a través de su tendón de origen y por delante también parece tendinoso, ¿verdad? Una porción tendinosa que recibe el nombre de aponeurosis de inserción del músculo transverso. Esta es la aponeurosis de inserción del músculo transverso. Que nosotros podemos ver que la línea de la aponeurosis dibuja una medialuna cóncava hacia adentro. Y podemos entender cómo las fibras de este músculo a través de su aponeurosis finalmente van a ir a terminar prácticamente a todo lo largo de esta estructura que nosotros vemos acá. ¿Cómo era que se llamaba esta estructura, mármol? Se dirigen hacia adentro para insertarse a nivel de... ¿Qué era esto, mármol? No recuerdo, profe. Yuri Verónica. Línea alba. Línea alba. Y vamos a ver que algunas de las fibras se van a ir a insertar también acá a nivel se van a insertar a nivel del pubis. ¿Ok? Entonces, muy importante lo que les estoy diciendo. Se van a insertar a nivel del pubis y a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, importante es lo que les estoy diciendo y les voy a mostrar después cómo es que este músculo se está insertando a nivel de lo que nosotros vemos como la línea alba, pero recuerden ya que las fibras más inferiores se van a ir a insertar a nivel del. Vean que las fibras más inferiores que se van a insertar a nivel del pubis se están originando acá, como podemos observar, de lo que sería el ligamento inguinal. Y vemos como estas fibras más inferiores hacen un trayecto que más que transverso es un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante, y que tienen así una forma de una guadaña, tienen una forma de una hoz para ir a insertarse a este nivel. ¿Okay? Entonces, recordar, por favor, dónde se van a insertar estas fibras que van a terminar a nivel del pubis del músculo transverso. ¿Okay? Entonces, recordar que el músculo transverso se inserta a nivel de lo que nosotros conocemos como la línea alba. Le voy a explicar eso después y nosotros vemos cómo el músculo transverso va a insertarse por sus fibras más inferiores a nivel del pubis, formando este pequeño arco que nosotros vemos acá y que es muy importante para nosotros. Entonces, la acción de este músculo las voy a explicar luego cuando hable del conjunto de todos los músculos de la pared abdominal anterolateral y la inervación también le voy a explicar luego. Muy bien. Este es el músculo más profundo de todos, los del plano muscular. El músculo denominado músculo transverso. Recuerden, por favor, el sentido de la fibra del transverso. Tienen unas fibras que se dirigen horizontalmente de atrás hacia adelante. Entonces, este es un músculo que solamente en su parte media tiene un vientre muscular, ya que por su extremo anterior y posterior tienen una consistencia tendinosa, ya que ya este tendón de inserción anterior es lo que nosotros denominamos la aponeurosis de inserción del músculo transverso. Inmediatamente por fuera del transverso le encontramos a este otro músculo que está acá. ¿Qué músculo sería este, Aurora? Y ese sería el oblicuo interno, profe. El oblicuo interno, ¿ok?
¿Ok? El oblicuo interno. El músculo oblicuo interno es un músculo que nosotros podemos observar se está originando, vean ustedes, de lo que sería, una buena parte acá, lo que sería la apófisis costiforme, el vértice de la apófisis costiforme, de lo que sería la última vértebra lumbar, que es la quinta vértebra lumbar. Y se está originando acá de todo lo que es el cuarto posterior, todo lo que es el cuarto posterior de la cresta ilíaca, el cuarto posterior de la cresta ilíaca. Nosotros podemos observar de que este es recién la porción más posterior del músculo que se está originando de esta manera. Porque poco por delante, nosotros podemos observar que este músculo, vean ustedes, este es el oblicuo, el denominado oblicuo, el oblicuo interno, también se está originando, como nosotros podemos observar acá, se está originando de lo que es, de lo que son, de lo que es la mitad o los 3/4 anteriores, de el intersticio de la línea áspera a este nivel, 3/4 anteriores del intersticio de la línea áspera, y también se está originando acá del tercio externo, de esto que es el ligamento inguinal, del tercio externo del ligamento inguinal. Entonces, prácticamente todo el trayecto de la cresta ilíaca se está originando. Entonces, nosotros vemos cómo las fibras más posteriores se originan entonces de la apófisis costiforme de la quinta vértebra lumbar, se está originando del cuarto posterior de lo que sería la cresta ilíaca. Después, un chiquitito por delante, se sigue originando de la cresta ilíaca, solamente que a nivel de la parte media de la cresta ilíaca, que nosotros le denominamos el intersticio de la cresta ilíaca, así como el tercio externo de lo que nosotros vemos que es el ligamento inguinal. Vean cómo a partir de sus orígenes, las fibras del músculo se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia adentro. Las fibras del músculo se dirigen hacia arriba y hacia adentro. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos observar acá que las fibras más posteriores, las más posteriores del músculo, que son estas, se van a dirigir para insertarse a nivel de lo que sería el borde inferior y la cara externa de las 4 últimas costillas, o cartílagos costales, las 4 últimas costillas. Vean ustedes, acá, 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 las 4 últimas costillas. Estas serían las fibras más posteriores. Las fibras medias del músculo ya no se insertan sobre la costilla como nosotros vemos. Hasta acá llegaron las fibras medias. Sino que las fibras medias se van a dirigir hacia adelante y oblicuamente para ir a insertarse, como vamos a ver enseguida, a nivel de esta estructura que nosotros vemos acá, mármol. Ya escuchaste cómo se llama esta estructura que nosotros vemos acá. Este rafe tendinoso medio. En la línea alba. Se van a dirigir a insertarse a nivel de la línea alba. Y las fibras más inferiores, las que se están originando a este nivel que nosotros vemos acá, se van a dirigir oblicuamente, así como las fibras más inferiores del músculo transverso del abdomen, a insertarse a nivel de lo que nosotros vemos que es el pubis. Ojito con estas fibras, porque resulta ser de que las fibras más inferiores, vean ustedes, del músculo que nosotros vemos acá, que es el músculo, este sería el transverso y este sería el oblicuo interno, ven ustedes, se van a comportar exactamente, las fibras más inferiores del transverso y del oblicuo interno se van a comportar exactamente igual
dirigiéndose hacia abajo y hacia adentro para ir a terminar insertándose en el borde superior y la cara anterior del pubis, por delante de donde se estaban insertando, se estaban originando estos músculos que son el recto, ¿no?, del abdomen y el músculo piramidal. Vean ustedes que los tendones de inserción de estos músculos, la fibra de estos músculos, se unen entre ellas, tanto el transverso del abdomen, la fibra más inferior del transverso, como la fibra más inferior del oblicuo inferior, para formar un tendón conjunto, que es el que se va a insertar a nivel de las estructuras que ya les mencioné por delante de estos músculos que nosotros vemos acá. A ese tendón conjunto que forman las fibras más inferiores del transverso y del oblicuo para insertarse de esta manera, se le denomina justamente tendón conjunto, ¿ok? Y por su forma, porque tiene una forma de guadaña, también reciben el nombre de ese tendón conjunto de os inguinal. Entonces, importante esta estructura que nosotros estamos viendo acá, y voy a explicar después por qué que nosotros tenemos que conocer como el tendón conjunto. Entonces, las fibras más inferiores de estos músculos van y forman el tendón conjunto para insertarse a nivel de la cara anterior de lo que nosotros conocemos como la cara anterior y el borde superior del pubis, básicamente. Principalmente ahí se están insertando. Entonces, entender esto es lo de tendón conjunto. Esto está estos están unidos. Muy bien. Llama también la atención de que vamos a ver, bueno, eso les voy a explicar después. Entonces, tendón conjunto de estos músculos. Siguiente músculo, el más superficial de todos. El más superficial de todos. O mejor, ya les explico. No, les voy a explicar. El más superficial de todos, que es este. Vean ustedes, este es nuestro amigo el oblicuo externo, que se diferencia del oblicuo interno. Vean ustedes, porque el oblicuo interno tiene una disposición de fibras oblicuas de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Y el oblicuo externo, que es este, tiene una disposición de fibras totalmente contraria. De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Este músculo tan importante se origina a nivel de las 7 u 8 últimas costillas. Como nosotros podemos observar, esto sería este músculo, las fibras más superiores, estas serían también fibras del músculo. Esto es el oblicuo. Vean ustedes, a través de unas indentaciones, parecen como unos dientes de serrucho que se imbrican justamente hacia arriba con estas indentaciones en dientes de serrucho de este músculo y de este músculo que nosotros vemos acá. ¿No es el qué músculo es este entonces? El dorsal ancho. Este músculo es el dorsal ancho. No, disculpa, profe, el otro es. Este es el serrato anterior. Este es el músculo, muy bien, Noifel, este es el músculo serrato anterior y en la parte más inferior, nosotros lo que estamos viendo acá es el músculo dorsal ancho, que ya estudiamos nosotros en tórax y que le vimos muy bien. Entonces, entre las indentaciones de estos músculos se están originando a nivel de las 8 últimas costillas, la fibra de este músculo que nosotros conocemos como el músculo oblicuo, el oblicuo externo, cuyas fibras musculares reales a partir de su origen comienzan a descender y ven ustedes, son muy limitadas, tienen una forma de un triángulo
porque terminan finalmente dando paso a el tendón de inserción que nosotros le vamos a denominar la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo y que da origen prácticamente en su porción más superior siguiendo una línea vertical acá, en sus porciones más inferiores siguiendo una línea que es una línea horizontal. Y nosotros podemos intuir como la parte más superior del músculo, finalmente, ¿dónde creen que va a terminar? A través de su aponeurosis de inserción. ¿Dónde creen que van a ir a terminar esta fibra del músculo? En la línea alba. Claro, principalmente en la línea alba, pero las fibras más inferiores también vamos a ver que son estas, se van a ir a insertar en lo que sería los 2/3 de lo que sería el labio externo de la cresta ilíaca, 2/3 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, y también vamos a ver que algunas de sus fibras van a ir a insertarse, especialmente las fibras más inferiores, van a ir a insertarse a nivel del ligamento inguinal, como vamos a ver enseguida, y a nivel de lo que sería el pubis, ¿ok? Entonces, recordar, por favor, eso. Se van a ir a insertar a nivel del pubis y a nivel del ligamento inguinal, ¿ok? Entonces, recordar, por favor, eso. Entonces, vean ustedes, estos son todos los músculos que forman parte de la pared muscular anterolateral del abdomen. Me pregunto, ¿qué hacen todos estos músculos cuando se contraen? Fíjense que cuando todos estos músculos se contraen, comprimen básicamente. Si esto fuera la cavidad abdominal, y ustedes saben que dentro de la cavidad abdominal hay muchas vísceras, si los músculos de la pared abdominal se contraen, comprimen el contenido abdominal, y esa compresión aumenta la presión adentro de la cavidad abdominal. Entonces, en primer lugar, la contracción de estos músculos permite un aumento en las presiones intraabdominales, que son fundamentales para ciertos actos, como por ejemplo el acto de orinar, como por ejemplo el acto de defecar, que recibe el nombre de defecación, y al acto de orinar nosotros le denominamos la micción. Para otros actos como por ejemplo el vómito o el parto son fundamentales. Y vean ustedes que cuando se comprime la cavidad abdominal, el contenido de la cavidad abdominal, se hace presión también sobre los límites. Y nosotros vemos cómo, vean ustedes, que la compresión de la cavidad abdominal, lleva aparejado un aumento en la presión de la cara inferior del diafragma torácico, el diafragma, que hace de que, vean ustedes, de que cuando el diafragma esté presionado por el aumento de la cavidad, de la presión de la cavidad abdominal, el diafragma tienda a elevarse, disminuyendo los diámetros torácicos, haciendo de que se favorezca la expiración. En particular, esa parte de la aspiración en donde se hace una fuerte contracción en los músculos abdominales para favorecer que todo el aire posible pueda salir hacia el medio. Esa es la denominada expiración forzada. Entonces también aumenta las presiones adentro del tórax, este hecho favoreciendo también a el vómito. Entonces, una de las primeras cosas
que pues, ocurren cuando todos estos músculos trabajan en su conjunto y se contraen es aumentar la presión intratorácica para estos actos fisiológicamente entendibles. Esto es lo primero que hace entonces en la contracción de esto. Ahora, cuando estos músculos trabajan por separado, hacen otras cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que si los músculos rectos, oblicuo externo y oblicuo interno, se contraen y tenemos como punto fijo la pelvis, si la pelvis se queda quieta y estos músculos se contraen, entonces nosotros vamos a ver de que estos músculos van a tirar hacia abajo, a la región anterior del tórax y a las costillas, entonces van a tender a descender, haciendo de que obviamente al descender la costilla aumenten los diámetros torácicos. Estos músculos pueden actuar como músculos inspiratorios en el acto de la expiración forzada. Entonces es entendible y relacionando también esa pregunta que me hizo Judith en el acto de la expiración forzada, como la contracción del recto y de los oblicuos tiran la costilla hacia abajo y hacia adelante, tirando el tórax hacia abajo y hacia adelante y favoreciendo la inspiración, especialmente la inspiración forzada. Así también, cuando el recto del abdomen y los oblicuos se contraen y se deja como punto fijo el tórax, se proyecta la pelvis hacia adelante y hacia arriba. Eso también ocurre cuando estos músculos se contraen. Ahora, lo que les decía, cuando el oblicuo externo, que es este, se contrae de un lado, vean ustedes que tiran del tórax, tiran del tórax, de esta porción del tórax, del hemitórax donde se están originando hacia abajo y hacia adelante, produciendo un movimiento de rotación del tórax que lleva la pared anterior del tórax al lado contrario del músculo que se está contrayendo. Entonces, si este músculo del oblicuo externo se está contrayendo acá, va a producir un movimiento de rotación del tórax que va a llegar el pecho hacia adelante y hacia la izquierda, ya que es el músculo oblicuo derecho el que se contrae. Algo contrario ocurre cuando las fibras del músculo, que es el oblicuo interno, se contrae. Porque vean ustedes dónde se insertan gran parte de estas fibras, las fibras más superiores del oblicuo interno. Cuando el músculo oblicuo interno de un solo lado se contrae, tiran hacia su lado de las costillas más inferiores o cartílagos costales más inferiores, del cual se están insertando, haciendo de que ocurra un movimiento de rotación del tórax, llevando al pecho hacia el mismo lado del músculo que se contrae. Entonces, la contracción de estos músculos, de los músculos anchos, oblicuo externo y oblicuo interno, producen movimientos de rotación del tórax. Ese movimiento de rotación, en el caso del oblicuo externo, sería en el lado del tórax al lado contrario del pecho, al lado contrario del músculo contraído, y del oblicuo interno al mismo lado del músculo contraído. Entonces, eso también hace las fibras de estos músculos, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cómo están inervados estos músculos? Los músculos de la región anterior, los músculos de la región anterior del abdomen, los músculos de la región anterior lateral del abdomen, vean ustedes, llaman mucho la atención porque están inervados por estos nerviecitos que nosotros vemos acá. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman estos nerviecitos que nosotros vemos acá?
Neufeld, ¿qué nerviositos son estos que nosotros vemos acá? Intercostales. Así mismo, Neufeld, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que debido a su trayecto, los primeros 6 nervios intercostales tienen una distribución solamente en el tórax, inervando solamente estructuras torácicas. Hasta el 6º nervio intercostal tiene una distribución solamente torácica. Los primeros 6 nervios intercostales tienen una distribución solamente torácica. Pero a partir del 7º, que es el que está acá, vean ustedes, en la región más anterior, ya no existe tórax, sino lo que existe es pared abdominal. Entonces, del 7º nervio intercostal para abajo, la distribución de los nervios intercostales no solamente le importa al tórax, sino que también le importa al abdomen. Razón por la cual a estos nervios intercostales del 7º hasta el último se les denomina nervios tóraco-abdominales. Nervios tóraco-abdominales, como ustedes pueden ver. Entonces, la misma distribución tienen estos nervios tóraco-abdominales entre los músculos, entre los músculos intercostales cuando están en el espacio intercostal, entre una costilla y otra, pero nosotros sabemos que al llegar al reborde costal, estos nerviecitos se dirigen hacia atrás y van a meterse adentro de estas vainas, que son las vainas de los músculos rectos, finalmente para inervar también a los músculos de la pared abdominal. Entonces, el 7º nervio intercostal hacia abajo también se le denomina nervios tóraco-abdominales, porque tienen una distribución tóraco-abdominal, a diferencia de los 6 primeros que solamente tienen una distribución torácica, inervando solamente estructuras que tienen que ver con el tórax. Entonces es muy fácil de entender y de ver cómo, por ejemplo, está inervado el músculo recto del abdomen. ¿Cómo le parece que está inervado? Héctor, ¿cómo te parece que está inervado el recto del abdomen? Y por los mismos nervios que estuvimos mencionando. ¿Y cuáles son? Y los intercostales. ¿Cuál intercostal? ¿El primero? No, los torácicos. No. Claro. Entonces, mira, por la distribución del recto del abdomen, nosotros vamos a ver que son los nervios intercostales 7 hasta el 12, lo que nosotros vemos que están inervando a todo este músculo, a todo este músculo. Me pregunto, nomás, este musculito que está acá, que es el piramidal, ¿cómo va a estar inervado? El piramidal ya no sería por los intercostales porque está muy abajo. Mira, ¿y por qué yo veo esto? ¿Qué es esto que está acá? Entonces sería por el último, por Claro, el ¿verdad? 11. Por el intercostal número 12, que es también denominado el nervio subcostal, ¿verdad? Te pregunto, fíjate un poco, este músculo que está acá, que es el oblicuo externo, ¿por quién está inervado? Por los intercostales del 7º hasta el último. Exactamente. Te pregunto, mira un poco, este que está acá, ¿por qué crees que está inervado? ¿Qué músculo es? El oblicuo interno. Sí, ¿cómo que es que está inervado? Por el... Ya. Fíjate que las fibras acá están comenzando más o menos acá. Estas fibras no son tan superiores. Acá ya están recibiendo la inervación. Por el 9, a partir del 9 a lo mejor.
Exactamente, a partir del 9 hasta el último, ¿verdad? Hasta el último, sí. Es así mismo, ¿verdad? Y nosotros vemos que el transverso, la misma cosa, como sus fibras están originando acá, del 7 hasta el último. Así mismo es. Perfecto, entonces vean ustedes la pared abdominal anterolateral, entonces, y recuerden como regla general, están siendo inervadas por los nervios intercostales que tienen un trayecto tóraco-abdominal, los nervios intercostales de trayecto tóraco-abdominal, que son el 7 hasta el 12. Ojo con eso. Y vean ustedes cómo se distribuyen las fibras. Vean ustedes que las fibras de estos nervios tienen una distribución tan particular, chicos, que tiene una implicación quirúrgica esta distribución. Antes, para hacer, por ejemplo, una apendicectomía o para quitar la vesícula biliar que se encuentra a este nivel, los cirujanos viejos tenían la idea de que hacer cortes grandes de la pared abdominal les daba mucho, era mucho mejor porque uno tenía más espacio para trabajar. Entonces, vean ustedes, hacían unos cortes de este tipo para quitar la vesícula biliar, de este tipo de acá hasta acá, por ejemplo, gigantesco en la pared abdominal. Y al hacer este tipo de cortes, ¿qué es lo que cortaban también? Los nervios. Así mismo, Judith. Entonces, la musculatura que quedaba medialmente al corte, ¿qué ocurría con ello, Judith? Perdían después el tono muscular. Exactamente, formando los pacientes como una complicación postquirúrgica, unos abultamientos, unos abombamientos impresionantes en la pared abdominal anterolateral, que en este momento mi mamá tiene uno todavía, porque el cirujano que le operó pensaba de esa manera. Entonces se perdía la inervación motora, las fibras musculares que se encontraban por dentro perdían la inervación motora, básicamente. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahora nosotros, los cirujanos más formados últimamente, si tienen que hacer un corte de la pared abdominal, tienen que hacer una laparotomía, lo que se llama una laparotomía, se hace un corte siguiendo las fibras, evitando la inervación y haciendo un corte muy pequeño en el trayecto de las fibras, como por ejemplo, van a ver de que hay cortes de repente 1 o 2 centímetros, o directamente se utilizan técnicas nuevas donde se hacen unos pequeños orificios en la cavidad abdominal que son la laparoscopia. Se mete una cámara y a través de esa cámara se opera. Entonces se evita justamente ese trastorno importante en la inervación de la pared muscular con las consecuencias que uno trae. Entonces, recordar, por favor, esta cuestión tan importante que nosotros vemos acá, que es la inervación de los músculos de la pared abdominal lateral. Ahora, quiero que tengan en cuenta de que todas estas fibras, a través de las aponeurosis, estos músculos anchos que nosotros vimos acá, que se insertan a nivel de la línea media en lo que nosotros conocemos como la línea alba, son las que forman
cuando pasan por delante o por detrás del músculo recto, esa vaina que le envuelve a los músculos, a los músculos rectos, que es básicamente la vaina de los rectos. Entonces quiero que atiendan muy bien, porque vamos a hablar de cómo se insertan estos músculos a través de sus aponeurosis de inserción a nivel de la línea media. Vean de que hay una diferencia de cómo estos músculos se insertan en la línea alba por encima de la cicatriz umbilical que lo que ocurre por debajo de la cicatriz umbilical. Y esto, mucho ojo, básicamente. Vean ustedes de que, ratito, por encima de la cicatriz umbilical, estos serían los músculos rectos del abdomen, uno a cada lado de la línea media. Esto sería el tejido celular subcutáneo, esto sería la piel. Estos serían los músculos de afuera hacia adentro, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Vean ustedes, por dentro del transverso hay una fascia que cubre la pared anterolateral del abdomen. ¿Cómo era que se llamaba esta fascia? Fascia transversalis. Esta es nuestra amiga, la fascia transversalis. Vean ustedes, en el extremo anterior de los músculos anchos, nosotros vemos que los músculos se prolongan a través de unos tendones de inserción que nosotros le denominamos la aponeurosis. Esta sería la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno, y esta sería la aponeurosis del músculo trapecio. Esta es la situación que ocurre por encima de la cicatriz umbilical, o en los 2/3 o 3/4 superiores del recto del abdomen. Vean ustedes cómo las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo pasan por delante del músculo recto, ambas, y se encuentran ambas a nivel de la línea media, entrecruzándose entre ellas para formar esto que nosotros vemos acá, que es, ¿qué cosa, mármol, es esto? Aponeurosis del músculo recto, puede ser. Sí, pero esto que está acá en la línea media, esa estructura que nosotros vemos acá en la No, línea la media, línea alba. esta es la línea alba. Entonces, contribuyen de esa manera para formar la línea alba. ¿Ok? Ahora, vean ustedes que la aponeurosis del músculo oblicuo interno llama la atención porque al dirigirse hacia adentro y al llegar al borde lateral de ambos rectos, se abre como en dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. La lámina anterior se une a la aponeurosis, la cara profunda de la aponeurosis del músculo recto, pero del músculo oblicuo externo, para formar toda esta lámina que nosotros vemos que forma parte de la vaina de los rectos. Esta es la lámina anterior que forma parte de la vaina de los rectos, y básicamente ambas terminan acá a nivel de la línea alba. Entonces, por encima de la cicatriz umbilical, o los 3/4 superiores, o los 2/3 superiores del músculo recto, así se forma la lámina anterior de lo que nosotros conocemos como la vaina de los rectos. Posteriormente, nosotros vemos que la lámina posterior, del cual se divide esta aponeurosis, que es la aponeurosis del músculo oblicuo interno, se une con la aponeurosis del músculo transverso para formar esta lámina que nosotros vemos acá, que es la lámina posterior de la vaina de los rectos, que finalmente terminan insertándose acá a nivel de la línea media, intercambiando fibra de un lado a otro
para formar esta estructura que funciona como un rafe tendinoso a nivel de la línea media. Entonces, acá es clave comprender el papel del oblicuo interno, que es el que divide su aponeurosis en dos láminas, una anterior y una posterior, para formar, junto con la lámina anterior, con la aponeurosis del oblicuo externo, la lámina anterior de la vaina de los rectos, y esto que nosotros vemos acá es la lámina posterior de la aponeurosis del oblicuo interno, junto con la aponeurosis del músculo transverso al abdomen, la lámina posterior de la vaina de los rectos. Que finalmente todas estas aponeurosis se insertan finalmente acá a nivel de la línea media para formar lo que nosotros conocemos como la línea alba. Vean ustedes cómo profundamente la lámina posterior de la vaina de los rectos está cubierta por esta membrana que nosotros vemos acá, que la recubre internamente. ¿Cómo era que se llamaba esto, Mármol? En transversis, algo así era que dijo Fascia yo. transversalis. Fascia transversalis, ¿ok? Una fascia de recubrimiento interno que tiene el abdomen, ¿ok? Muy. Entonces, vean ustedes, bueno, esto que nosotros vemos acá es tejido extraperitoneal y esto es peritoneo parietal. Esto es peritoneo parietal y esto ya es cavidad abdominal. Esto ocurre a nivel o por encima de la cicatriz umbilical o los 2/3 superiores o 3/4 superiores del músculo recto del abdomen. Ojo con eso. Porque en la parte inferior, por debajo de la cicatriz umbilical o en el cuarto o tercio inferior de la pared abdominal anterior, vean ustedes que la vaina de los rectos sufre unos cambios. Resulta que a este nivel todas las aponeurosis, vean ustedes, todas las aponeurosis de todos estos músculos anchos no se dividen acá, sino que todas pasan anteriormente a los músculos rectos, formando todas la lámina anterior de la vaina y la lámina posterior de la vaina, vean ustedes, está formada sola y exclusivamente por ¿quién, Aurora? La posterior. Sí. Y eso no era, profe, que ya no tenía ninguna, que era solamente la fascia. ¿Y qué es esto? Entonces, Y esa es la fascia transversalis. así mismo, ¿verdad? Entonces, importante es distinguir cómo se forma la vaina de los rectos superiormente a la cicatriz umbilical y cómo se forma la vaina de los rectos inferiormente. De esta manera se están insertando a nivel de lo que nosotros vemos acá, que es la línea alba. Y así se está formando la línea alba. Ojo con eso. Nosotros acá estamos viendo de que la fascia transversal se está pegando nomás a la cara posterior de la línea alba para formar esas dos vainas diferenciadas que nosotros veíamos y que conformaban, vean ustedes, esta es la vaina, esta es la vaina de un recto y esta es la, y acá está abierta la vaina del otro recto, ¿ok? Entonces nosotros vemos que es una situación diferente por encima de la cicatriz umbilical, un poco por debajo, acá por encima y acá por debajo. Vean ustedes que en el extremo más inferior de donde la vaina está formada así, en el extremo más inferior, obviamente, ¿verdad? Tiene que haber una transición. Esto tiene que pasar hacia adelante, ¿verdad? Para que termine así. Entonces, nosotros podemos observar
de que en el extremo más inferior de la parte superior, que es la parte realmente fibrosa de esta vaina, la parte tendinosa de esta vaina, ya que la parte inferior, vean ustedes, la vaina de los rectos es un poco más celular. Entonces nosotros vemos la parte superior tendinosa de la vaina. Nosotros vemos que en el extremo más inferior de la parte tendinosa de la vaina podemos observar, debido al paso de esas fibras, de esas aponeurosis de inserción de los músculos que forman la lámina posterior hacia adelante, podemos ver de que se forma una estructura arqueada que nosotros vemos acá, que marca el límite más inferior de esa parte tendinosa de la vaina, formada por los tendones, y que nosotros conocemos acá como el arco de Douglas, ¿ok? El arco de Douglas que marca el cambio de configuración de la vaina de los músculos rectos. Entonces, esto que nosotros vemos acá, me pregunto, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Básicamente, Judith, este tejido que nosotros estamos viendo acá. ¿Y la fascia transversalis? Esto Sí. sería fascia transversal, ¿verdad? Pues acá por encima nosotros estamos viendo la lámina posterior de la aponeurosis del oblicuo interno, la aponeurosis del transverso, y estamos viendo la fascia transversal. A este nivel, y acá por debajo del arco de Douglas, esto sería solamente fascia transversal, ¿ok? Importante es lo que nosotros podemos observar a este nivel. Vean ustedes cómo llama la atención de que hay algunos vasos que perforan la vaina de los músculos rectos. Esta es la denominada arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria, la La externa. arteria ilíaca externa, doctor. Perdón, gracias Judith, discúlpame, la arteria ilíaca externa, una de las últimas ramas que se dirige hacia adelante por la pared anterior pared anterior lateral del abdomen, perfora la vaina y se meta dentro de la vaina para anastomosarse con esta otra arteria que es la epigástrica superior, que es una rama de terminación medial de lo que nosotros conocemos como la mamaria interna, y adentro de la vaina nosotros vemos que se establecen anastomosis entre estos dos vasos que irrigan a este músculo tan importante que es el músculo recto anterior del abdomen. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo las fibras de estos músculos que se están insertando a nivel de la línea alba forman o contribuyen a formar de esta manera muy particular la vaina que le envuelve a estos músculos, que es la vaina de los músculos rectos. Entonces, mucho ojo con eso. Algunas pequeñas cosas que quiero mencionar también. Podemos observar, vean ustedes, en la parte más posterior, las fibras más posteriores de este músculo que nosotros vemos acá. ¿Qué músculo sería este que nosotros estamos viendo acá por el trayecto de las fibras? ¿Vos qué decís, José Gómez? ¿Qué músculo sería este? Oblicuo interno, más o menos. El oblicuo interno. Yo tenía entendido de que el oblicuo interno tenía unas fibras que se dirigían hacia arriba y hacia adelante, pero este se dirige hacia abajo y hacia adelante. Vamos a ver. Héctor. El externo, profe. ¿Qué cosa lo del externo? El músculo oblicuo externo. Muy bien, el oblicuo externo. Llama nomás la atención
unos pequeños detalles que tengo que mencionar a este nivel. Vean ustedes cómo en la región más posterior del músculo, las fibras más posteriores del músculo, forman con fibra de este músculo que nosotros vemos acá, que ya conocemos que es el músculo dorsal ancho, un pequeño triángulo importante que nosotros vemos acá que está formado por las fibras más posteriores del músculo oblicuo externo, las más inferiores de este músculo que es el dorsal ancho y el borde superior del músculo del hueso ilíaco que es la cresta ilíaca, formando un pequeño triángulo a este nivel que se denomina triángulo de JL Petit, triángulo de JL Petit o triángulo lumbocostal, creo que recibe el nombre también, que es un pequeño triángulo en donde podemos ver de que la pared abdominal acá no está formada por todos los músculos que nosotros conocemos, sino que está formada solamente por el oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces, esta es una porción que es un poquito más débil que el resto de la pared, porque nosotros sabemos de que en esta porción hay un músculo más, haciendo de que la pared abdominal a este nivel sea un poquito más débil, pudiéndose por aumentos dentro de la presión producirse a veces debido a la debilidad de la pared, que algunas veces empujen esta porción de la pared y se hernien a nivel de este pequeño orificio, el triángulo de JL Petit. Entonces, reconocer, por favor, esta zona que es considerada una zona débil de la pared abdominal. Y otro elemento muy importante que tengo que mencionar acá es que básicamente, vean ustedes, la mayoría de estos músculos que nosotros acabamos de ver, el oblicuo externo, el transverso y el oblicuo interno, me estoy refiriendo a las fibras más inferiores, vean ustedes, están pasando de esta manera, tienen un trayecto un poco arqueado, especialmente el oblicuo interno y el transverso, dibujando así, como ustedes pueden observar, el techo de un espacio que termina siendo como un conducto en la parte más inferior y anterior del abdomen, al cual nosotros, vean ustedes, este sería un conducto que tiene unas paredes musculares y que está conectando la porción más anterior e inferior del abdomen con lo que sería la cavidad abdominal. Este conducto recibe el nombre de conducto inguinal, ¿ok? Y que se forma debido a las inserciones, principalmente la forma en que se insertan las fibras más inferiores de todos estos músculos que nosotros hemos observado a este nivel. Entonces, este conducto inguinal, vean ustedes, tiene un orificio, que es el orificio interno que se abre a la cavidad abdominal, y tiene un orificio que es el orificio externo que se abre a la región más anterior e inferior de la pared abdominal, y que, vean ustedes, están dejando pasar estructuras entre esta zona y la cavidad abdominal y viceversa. En especial, estructuras que forman parte de lo que nosotros conocemos como el pedículo del escroto en el hombre, el pedículo del escroto en el hombre, es decir, todos los elementos que están entrando y saliendo de esa glándula tan importante que tenemos los hombres acá y que se llama como los testículos, ¿verdad? Entonces, dentro del escroto nosotros vemos que se encuentra esa bolsa que se llama escroto, se encuentra una verdadera glándula endocrina que para el hombre es muy importante, que es el testículo,
y que vean ustedes que al ser un órgano endocrino, bueno, y tiene un pedículo también que está siendo envuelto por, como nosotros vamos a ver, algunas, debido a que el testículo en realidad se origina a nivel de la pared posterior del abdomen, y que nosotros sabemos que antes del nacimiento comienza a descender para terminar descendiendo totalmente después del nacimiento, arrastra alguna de esas estructuras que forman parte de la pared para terminar finalmente adentro de las bolsas. Es así como nosotros podemos observar que el testículo tiene un pedículo importante, una gran cantidad de elementos, como por ejemplo unos conductos, unos vasos que le irrigan, etcétera, que tienen que llegar a él, y cuando lo hacen, vean, empaquetados dentro de una estructura bien empaquetada, cuyo empaquetamiento tiene que ver una dependencia de lo que es la fascia transversal y que nosotros conocemos acá como esta membrana que nosotros vemos acá y que vamos a estudiar después, que es la fascia espermática interna. Vean ustedes a todo esto, estas estructuras que funcionan como el pedículo del testículo y que están envueltas por esta prolongación hacia adentro de esto que nosotros vemos acá perfectamente. Esto es la fascia transversalis y que forma lo que nosotros conocemos como la fascia espermática interna a esta estructura redondeada propia del varón que nosotros conocemos y que está atravesando ese conducto denominado conducto inguinal. A esto es lo que nosotros le conocemos como el cordón espermático y que es el elemento principal que está atravesando el conducto inguinal en el hombre. En la mujer, como la mujer de ET por lo menos no tiene testículos, hay una estructura que le reemplaza al cordón espermático en su paso por ese conducto que nosotros vemos que es el conducto inguinal y que es un ligamento de fijación que tiene el útero. Se denomina el ligamento redondo del útero. Entonces, ¿qué elemento está pasando por el conducto inguinal? En el hombre está pasando principalmente el cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático? Y básicamente son los elementos que forman parte del pedículo del testículo envueltos por una membrana que es esta que nosotros vemos acá, que se llama fascia espermática interna y que es básicamente una dependencia de esta membrana que nosotros vemos acá. Esta es la fascia transversal. Porque el testículo, como se origina en el abdomen y tiene que bajar hasta las bolsas o escrotos, en ese movimiento de paso del testículo por el conducto inguinal, arrastra consigo algunas membranas que forman parte de la pared abdominal, como esta membrana que es la fascia transversalis, básicamente. Como no hay testículo en la mujer, por lo menos en la mujer de verdad, nosotros sabemos de que en la mujer se encuentra a este nivel un ligamento de inserción del útero que se denomina el ligamento redondo del útero en vez del cordón espermático. Adicionalmente, tanto en la mujer como en el hombre atraviesan también este conducto las ramas genitales de nervios como el génito femoral, perdón, el ilio inguinal, el ilio hipogástrico y el génito femoral. Las ramas genitales, entonces, de esos nerviecitos que eran ramos terminales del plexo lumbar y que nosotros ya conocemos, que son los ramos genitales del ilio inguinal, el ilio hipogástrico
y el génito femoral, el cual les voy a mostrar después cuando veamos aparato genital masculino y aparato genital femenino. Pero es importante entender de que la disposición de las fibras más inferiores del músculo forman este conducto tan particular que conecta la cavidad abdominal con esta región, que se denomina entonces de esta manera como el conducto inguinal. Vean ustedes, llama la atención de que las fibras más inferiores de este músculo que está acá, que es el músculo oblicuo interno, y también del mismo músculo que se encuentra un poquito más profundamente y que se comporta exactamente igual que el transverso del abdomen, emite unas fibras musculares, ven ustedes acá, que le siguen a esto. Sol, ¿qué era esto? Dijimos. El conducto espermático. El conducto espermático, ¿verdad? Fíjate que las fibras más inferiores de los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno envían unas fibras que van siguiendo en ese proceso de bajada de los testículos adentro de las bolsas o escrotos, unas fibras musculares que le envuelven por fuera a esa dependencia de la fascia transversal. ¿Y cómo se llamaba esta membrana, Sol, que le envolvía a los elementos del cordón espermático? La fascia espermática interna. La fascia espermática interna. Entonces nosotros vemos que por fuera de la fascia espermática interna, formando también parte de la envoltura del testículo, vean ustedes, se encuentran estas fibras musculares tan importantes que forman lo que nosotros conocemos como el músculo cremaster. El músculo cremaster, que cumplen una función extremadamente importante que vamos a ver después, porque nosotros sabemos que para que cumpla su función correcta de espermatogénesis, el testículo, tiene que haber ciertas condiciones, entre las cuales prevalece una condición que es la temperatura, básicamente. Entonces, fíjense, la espermatogénesis no es buena a la misma temperatura corporal. Razón por la cual, fíjense, la potencialidad de la espermatogénesis aumenta cuando está 1 o 2 grados inferior a la temperatura corporal. Por eso, justamente vemos que los testículos se encuentran fuera de las cavidades corporales. ¿Ok? Y nosotros vemos de que esto hace de que los testículos se encuentren a una temperatura menor que la temperatura central del cuerpo. Obviamente que cuando hace mucho frío, doctoras, recuerden esto por favor, para cumplir con su función, la contracción del cremaster tiende nuevamente a meter a los testículos dentro del conducto, por dentro del orificio superficial del conducto, de tal manera acercarlo al centro del cuerpo y por ende aumentar la temperatura, que en diferencia a la ambiental es baja, haciendo de que característicamente la piel que forma parte de las bolsas de escrotos se arrugue debido a eso. Entonces vamos a estudiar mejor esto. Tiene mucho que ver con la función del testículo. Y recuerden por favor, las fibras del músculo cremaster están formadas principalmente por el aporte o son una dependencia de las fibras más inferiores de estos músculos, que son el oblicuo interno y el transverso. Muy bien, entonces, vean ustedes este conducto que es nuestro amigo el conducto inguinal.
Aparece tanto en hombres como mujeres. Llama la atención, y esto es muy importante, cómo está conformado este conducto. Porque pueden aparecer hernias adentro de este conducto por una situación muy particular. Vean ustedes cómo llama la atención que este conducto tiene como límites la siguiente estructura que vamos a ver acá. Vean que formando parte de la pared anterior de este conducto, como nosotros podemos observar, ¿a qué músculo nosotros le vamos a tener como formando parte de la pared más anterior de este conducto? Pregunto. Acá está retraído el conducto en la pared anterior por unas pinzas, pero imagínense que nos quiten la pinza. ¿A qué músculos nosotros le vamos a tener como formando parte de la pared anterior del conducto inguinal? Sol, te escucho. ¿Podría ser el oblicuo externo? ¿El oblicuo externo? Sí, cierto. Solamente el oblicuo externo. ¿El oblicuo interno? También, ¿verdad? Acá está, el oblicuo interno. Sí, y después solamente el Y oblicuo el interno. transverso. Claro, ¿verdad? Muy bien. Y fíjate un poco, Sol, cómo, si nosotros tenemos en cuenta que el conducto comienza acá, porque el conducto es oblicuo hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo, nosotros vemos que la pared anterior es mucho más gruesa en su parte lateral que en su parte medial, ¿verdad? Porque en su parte lateral está formada por los tres músculos. El músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Esta es la parte lateral. Pero a medida que nos vamos acercando hacia la parte medial, nosotros vemos que por el trayecto que hace el conducto, la pared se adelgaza más, ¿verdad? Entonces ahí está formando parte de la pared anterior, en la parte más medial. Nosotros a este nivel ya le tenemos solamente a el oblicuo interno y el oblicuo externo nomás. Y un poquito más medialmente, nosotros le vemos al oblicuo interno nomás. ¿Se entiende eso? Sí, doctor, se entiende. Muy bien. La misma cosa ocurre con la pared posterior y vamos a ver eso enseguida. Entonces la pared anterior está formada por los tres músculos y recuerden, es más gruesa lateralmente que medialmente. Ahora, ¿cómo está formado el techo del conducto inguinal? ¿A vos qué te parece, Judith? Y por los tres músculos también, doctor. De lo que puedo ver. Principalmente, vamos a ver que más que por los tres músculos, este ya no tiene mucho que ver con, no está muy implicado en la Sí. formación de la pared. Puede ser Fíjate, entonces el oblicuo interno y el transverso más que así nada. mismo, Judith, ¿verdad? El oblicuo interno y el transverso, que nosotros sabemos que a este nivel se unen formando un tendón común, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba ese tendón común? Y tendón común luego. Tendón común o tendón En conjunto, conjunto. y también se denomina la os inguinal, ¿verdad? Porque parece una guadaña. Esta es la os inguinal. Los tendones, los músculos que forman la os inguinal son los que forman principalmente el techo de el conducto inguinal. Ahora, ¿cómo está formado el piso del conducto inguinal? Y el conducto inguinal tiene un piso tan característico. ¿Quién forma el piso del conducto inguinal? Mira un poco, oh sorpresa, formando parte del piso del conducto inguinal, Mijael, yo le tengo un ligamento que va desde acá hasta acá. ¿Cómo era que se llamaba este ligamento, mi querido Mijael?
Desde la Ligamento espina ilíaca inguinal. anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Este es el. Ligamento inguinal. Así mismo es, mi querido Mijail. Nosotros vemos que el ligamento inguinal es el que conforma principalmente el piso de ese conducto que es para nosotros el conducto inguinal. Entonces, el piso del conducto está formado principalmente por el conducto inguinal. Entonces, llama mucho la atención eso. Ahora, nosotros podemos observar de que la pared posterior, que es esto, la pared posterior de lo que nosotros vemos acá, la pared posterior de este ligamento, de este conducto, la pared posterior es un poco más compleja, porque a diferencia de la pared anterior, que era gruesa por fuera y era mucho más, era mucho más, menos gruesa por dentro, la pared posterior es lo contrario, es mucho más gruesa por dentro y mucho más fina por fuera. Porque nosotros vamos a ver que en la parte anterior, la pared posterior, la parte más medial de la pared posterior, nosotros le vamos a tener a este músculo que está acá. ¿Qué músculo es este que está acá, Fernanda? El recto del abdomen. El recto del abdomen, ¿verdad? Después le vamos a ver acá a esto. ¿Qué es esto, Fernanda? El piramidal. Claro. Vamos a ver que acá está reforzado esta pared por esto que nosotros vemos acá. ¿Qué es esto que está acá, Fernanda? Esa era la vaina que cubría al recto. Sí, pero acá, fíjate cómo está formada. ¿Cómo se llama al tendón común que forman estos dos músculos y que se inserta acá? Os inguinal. Este es el tendón conjunto, ¿verdad? Este es el tendón conjunto que se inserta a este nivel y que hace mucho más fuerte toda esta pared. ¿Viste? Sí. Bueno, entonces el tendón conjunto también es una estructura que hace dura esta porción de la pared. Además, nosotros podemos observar de que haciendo más dura esta porción de la pared, nosotros le vemos a esta fibra de este músculo, las fibras más inferiores de este músculo, que nosotros vemos que acá el músculo oblicuo externo llega hasta esta zona y se divide sus fibras de inserción de la fibra de la aponeurosis del músculo, las más inferiores se dividen para formar esto que nosotros vemos acá, a esto que nosotros le denominamos el pilar interno. El pilar interno, vean ustedes, las fibras del músculo a este nivel se dirigen hacia abajo y hacia adelante para insertarse a nivel del tubérculo del pubis y la cara anterior del pubis, pero del lado contrario. Entonces, vean ustedes, esto es un ligamento fuerte que refuerza esta parte de la pared acá. Nosotros vemos como el músculo a este nivel está dando estas pequeñas fibritas. Esto es el denominado pilar medial. Esto es el denominado pilar lateral. Vean ustedes, estas fibritas van y terminan a nivel del tubérculo del pubis, de la cara anterior del pubis. Y entonces estas fibritas es como que se abren acá, formando o dándole forma a este agujero, que es el agujero superficial del conducto inguinal, pero que a la vez, vean ustedes, especialmente las fibras del pilar medial, refuerzan lo que nosotros vemos acá, que es la parte medial del conducto. Y nosotros podemos observar entonces que la parte medial del conducto, por la presencia también de otros ligamentos que no estoy mencionando acá, es bastante dura. Entonces, esta parte de la pared posterior, la parte medial de la pared posterior, es bastante dura, es bastante gruesa, pero si nosotros nos vamos un poquito lateralmente, nosotros vemos de que la pared lateral va disminuyendo en grosor hasta que a este nivel
a este nivel, la pared lateral, perdón, la pared posterior está siendo formada solamente por ¿quién? Pregunto. Por la fascia transversal. La fascia transversal. Así mismo, Herman. Entonces, vamos a ver una imagen donde podemos entender mejor esto. Vean ustedes, esto es pared posterior del conducto inguinal. Vemos como la parte más medial de la pared posterior, por la presencia del pilar medial, por la presencia del tendón conjunto, por la presencia de la inserción de estos músculos que ya vimos, por la presencia de unos ligamentos, como por ejemplo el ligamento de Henle, a este nivel es mucho más dura, pero a medida que nosotros nos vamos acercando a el orificio interno del conducto inguinal, el orificio profundo del conducto inguinal, nosotros vemos que hay una parte de la pared, que es la parte más lateral, que solamente está siendo formada en su pared por ¿quién? Acá nosotros le vemos. La parte más lateral, nosotros vemos que está siendo formada solamente por ¿quién? Por esa membrana que está cubriendo internamente la pared anterolateral del abdomen. Esto que nosotros vemos acá es ¿qué cosa entonces, chicos? Fascia transversalis. Fascia transversal, y entonces nosotros acá le estamos viendo solamente a la fascia transversales. ¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si esto es duro y grueso y esto es fino, existe una posibilidad de que como esta es una superficie que como el triángulo de JL Petit era como una zona débil de la pared posterior del conducto inguinal, existe la posibilidad de que esta parte de la pared se abra y contenido de la cavidad abdominal, como por ejemplo vísceras, como por ejemplo intestino, puedan atravesar esta zona de la pared para meterse en el conducto y salir afuera. A esa saliente de vísceras que atraviesan una pared, a eso es lo que nosotros le denominamos hernia. ¿Ok? ¿Y cómo ocurre esto? Lo más clásico de lo clásico es que ocurra principalmente en hombres que hacen trabajo pesado. Entonces es común que venga el paciente y te diga, doctor, ¿vos sabés que estaba pasando algo? Y de repente ahí, acá, cerca de mi parte, sentí que algo se rompió ahí. Y después ya salió todo ahí. Yo no sé qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que al alzar una cosa pesada, hacer un trabajo pesado, aumentó la contracción de los músculos de la pared abdominal anterolateral. Eso hizo de que se diera la parte más lateral de la pared posterior y ese contenido abdominal atravesase el conducto y saliese por el orificio superficial del conducto inguinal, en lo que nosotros denominamos la hernia inguinal directa. La hernia inguinal directa, ¿por qué? Porque atraviesa directamente la pared posterior. Porque hay otro tipo de hernia. Entonces, perfora acá, hace tanta fuerza la pared que las vísceras se meten acá, perforan la pared posterior y entran a la cavidad. Porque hay otro tipo de hernia que se denomina la hernia inguinal indirecta, por las cuales las vísceras también por un mecanismo parecido penetran acá adentro del orificio interno, orificio profundo del conducto inguinal y hacen ese trayecto
por el conducto inguinal. Entonces, importantísimo es reconocer una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta. Y ustedes entienden por qué se forma entonces esas hernias que nosotros denominamos las hernias inguinales directas, y es básicamente porque cede la parte más posterior, la parte más lateral de la pared posterior de ese conducto inguinal, que es denominada la zona débil del conducto inguinal, la zona débil de la pared posterior del conducto inguinal, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos de manera quirúrgica? Nosotros tenemos que, volvemos a meter las vísceras, y en esta zona en donde solamente había fascia transversalis y que está rota, le ponemos una malla de un tejido haciendo las veces de la fascia transversalis para que el contenido abdominal no se vuelva a herniar. ¿Se entiende esto, chicos? Por favor, es fundamental que se entienda. Entonces, vean ustedes, esto es el conducto inguinal visto por dentro. Vean ustedes, importante entender algunas cosas. Vean cómo esto sería la pared posterior de la porción medial del conducto inguinal. Esto sería la parte lateral. Esta sería, que está cubierta, esta sería la zona débil de la pared. Tiene una forma de un triángulo, se denomina el triángulo de Hasselbalch. Este triángulo, básicamente, el triángulo de Hasselbalch, y es una zona débil de lo que sería la pared posterior del conducto de esta manera. Llama la atención, como podemos observar, esta es la arteria epigástrica inferior. Como la arteria epigástrica inferior se está originando acá de la arteria ilíaca externa y está rodeando por dentro. Está rodeando por dentro a este orificio, que es el orificio profundo del conducto inguinal, limitando estos vasos, que son los vasos epigástricos inferiores, la parte lateral de esa zona triangular, que es el triángulo de Hasselbalch, y que nosotros conocemos como la zona débil de la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, vean ustedes, el conducto inguinal tiene los siguientes límites. Anteriormente está formado por los tres músculos. Es mucho más grueso por fuera que por dentro. Y se entiende por qué. Superiormente, el techo está formado principalmente por el tendón conjunto o os inguinal. Inferiormente, el piso está formado por el ligamento inguinal, y la pared posterior es más gruesa por dentro porque está muy reforzada por dentro, y van a leer ustedes cómo está reforzada por dentro, y mucho más débil por fuera. Entonces, en la parte más lateral de la pared posterior, solamente hay una cobertura de fascia transversalis por dentro de estos vasos que nosotros vemos acá, que son los vasos epigástricos inferiores a esta porción, a esta zona de debilidad de la pared posterior, que nosotros le conocemos como el triángulo de Hasselbalch, y es el origen esto de las hernias que nosotros consideramos hernias inguinales directas, a diferencia de las otras hernias, en las cuales el contenido ingresa por el orificio profundo del conducto inguinal, que son las hernias denominadas hernias inguinales indirectas. Entonces, lo que les acabo de decir tiene algunos detalles más que yo prefiero que lo mencionen a la hora del estudio que ustedes hagan sobre el cadáver de esta zona. Los cirujanos tienen mucha experiencia en esto, pero me interesa en particular de que recuerden de que la pared anterior está formada por los tres músculos anchos, el techo está formado por el tendón conjunto, el piso está formado por el ligamento inguinal, y la pared posterior es más gruesa por dentro que por fuera,
siendo la zona débil en la más lateral de la pared, donde está solamente siendo formada por esto que nosotros vemos acá, que es la fascia transversal.